Algo dentro de ti ya sabe que no puedes seguir sosteniendo lo mismo de siempre. ¿Lo sientes? Ese cansancio que no es solo físico, es emocional, es espiritual. Y aunque parte de ti quiere insistir, otra parte empieza a entender que soltar también es parte del camino. Porque cuando te aferras a lo que ya no fluye, te cierras a lo que Dios está intentando hacer. Hoy, este mensaje viene a tocar justo ese punto en tu vida donde sabes que algo tiene que cambiar. Dios no te está quitando, te está guiando. Y si este mensaje está resonando contigo, escribe en los comentarios una frase como: confío en el proceso de Dios. Hazlo como un acto de fe. Y antes de seguir, suscríbete al canal y dale like a este video, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. Número 1. No intentes controlarlo todo. Dios sabe hacia dónde te está llevando. Déjame decirte algo. Tal vez estás cansado, pero no precisamente por lo que estás viviendo, sino por el esfuerzo constante de querer controlarlo todo. Y fíjate bien en esto, porque aquí está la raíz de muchas de tus luchas. No todo lo que intentas sostener te corresponde sostenerlo. Hay cosas que ya no están alineadas con el propósito de Dios para tu vida, pero tú sigues insistiendo, como si tu fuerza pudiera cambiar la dirección que Él ya estableció. Y eso duele, no solo por la pérdida, sino por el desgaste de querer retener lo que en el fondo sabes que se está yendo. La palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice entiende, dice confía. Y confiar, aunque no nos guste, muchas veces significa soltar. Ahora, piénsalo un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo? ¿Cuántas veces te has apresurado solo por no sentirte perdido? Apoyarte en tu propia prudencia suena lógico, suena seguro, pero en realidad muchas veces es solo una reacción emocional disfrazada de sabiduría. Porque cuando el corazón está inquieto, la mente quiere resolver rápido, quiere tener respuestas ya, pero Dios no se mueve por urgencia. Él se mueve por propósito. Él ve lo que tú no ves, entiende lo que tú no alcanzas a comprender. Entonces, cuando te aferras a lo que crees correcto, podrías estar alejándote de lo que verdaderamente es mejor para ti. Reconocer a Dios en todos tus caminos no es solo decir que crees en Él cuando todo va bien, es mirarlo también cuando algo se rompe, cuando algo termina, cuando algo no sale como esperabas. Es en ese momento donde la fe deja de ser teoría y se vuelve una decisión real. Porque, seamos honestos, confiar cuando todo tiene sentido es fácil, pero confiar cuando no entiendes nada, ahí es donde se revela lo que realmente hay en tu corazón. Quizá estás intentando sostener algo que ya Dios soltó, y no porque Él quiera hacerte daño, sino porque está abriendo espacio para algo mayor. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con claridad. El control da una sensación falsa de seguridad. Te hace sentir que tienes el mando, que nada se va a salir de tus manos. Pero en realidad, lo único que está produciendo es ansiedad, agotamiento, frustración, porque en el fondo sabes que no puedes controlar todo. Nadie puede, y mientras más lo intentas, más te desgastas. Por eso soltar no es perder. Soltar es permitir que Dios intervenga, es dejar de forzar lo que no fluye y comenzar a confiar en lo que Él está haciendo, incluso cuando no lo ves. Cuando el corazón deja de resistirse, algo empieza a cambiar. No necesariamente las circunstancias de inmediato, pero sí la dirección. Dios comienza a enderezar lo que tú no podías arreglar. Empieza a ordenar lo que parecía caótico, pero eso ocurre cuando dejas de pelear con el proceso y empiezas a caminar con Él. No tienes que entenderlo todo, de verdad no tienes que hacerlo. Solo tienes que confiar en que el camino de Dios, aunque no siempre sea cómodo, siempre es correcto. Y tal vez hoy
lo más espiritual que puedes hacer es simplemente soltar. Número 2. Lo que perdiste no fue el final. Era parte del plan de Dios. Déjame decirte algo con calma. Eso que perdiste no fue un accidente. Y sé que cuesta aceptarlo, porque cuando algo duele, lo primero que pensamos es que algo salió mal. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si en realidad lo que viviste no fue el final de algo, sino una parte necesaria del camino? A veces creemos que Dios solo está presente en lo que sale bien, en lo que entendemos, en lo que nos hace sentir tranquilos. Pero la verdad es más profunda que eso. Incluso lo que se rompió, lo que no funcionó, lo que se fue, no está fuera del control de Dios. Él no pierde el dominio de tu historia en los momentos difíciles. Fíjate bien en esto. Cuando la Biblia habla de que todas las cosas ayudan a bien, en Romanos 8, versículo 28, no está hablando solo de lo bonito, de lo que celebramos. Está incluyendo también lo que dolió, lo que no salió como esperabas, lo que te hizo llorar en silencio. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces ya no ves la pérdida como algo inútil, sino como una pieza que, aunque no entiendes ahora, encaja en un plan mayor. Eso que te dolió también está siendo usado por Dios. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas todavía. Ahora, seamos honestos. El dolor tiene una forma muy fuerte de nublar la mente. Cuando estás herido, todo parece confuso, todo parece injusto. Te preguntas por qué, buscas respuestas, intentas encontrar sentido inmediato. Pero Dios no siempre revela el propósito en el mismo momento en que ocurre la pérdida. Muchas veces el bien que Él produce se ve después, cuando ya ha pasado el tiempo, cuando tu corazón ha sanado lo suficiente como para mirar atrás y entender, y ahí es cuando dices, ahora lo veo, ahora entiendo por qué tuvo que pasar. Déjame preguntarte algo, ¿y si el propósito no estaba tanto en lo que perdiste, sino en lo que Dios quería hacer dentro de ti? Porque no todo es externo, no todo se trata de recuperar algo o de que las cosas vuelvan a ser como antes. A veces el verdadero milagro es interno, es el cambio que ocurre en tu forma de pensar, en tu manera de confiar, en la fortaleza que desarrollas sin darte cuenta. Dios trabaja en dimensiones que tú no ves. Mientras tú miras lo que falta, Él está formando algo nuevo dentro de ti. Pero aquí hay algo clave que no puedes ignorar. Aferrarte a lo que ya se fue te impide ver lo que viene. Si sigues mirando hacia atrás, intentando recuperar lo que perdiste, te vas a perder lo que Dios está poniendo delante de ti. Y no porque Él quiera castigarte, sino porque no puedes recibir lo nuevo con las manos llenas del pasado. Soltar no es negar el dolor, es reconocer que hay algo más adelante que vale la pena descubrir. Y sí, el camino de Dios no siempre es cómodo. A veces duele, a veces confunde, a veces rompe esquemas, pero nunca es incorrecto, nunca es en vano. Tu historia no está rota, aunque así lo sientas ahora. Está en proceso, y ese proceso incluye momentos que no entiendes hoy, pero que mañana van a tener sentido. Así que respira, no todo lo que perdiste era para quedarse, y no todo lo que viene lo puedes ver todavía. Pero Dios sí, y eso es suficiente para confiar. Número 3. No lo entiendes ahora, pero Dios está haciendo algo mejor. Déjame decirte algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender. No todo lo que pierdes es una equivocación, y no todo lo que deseas es lo que realmente necesitas. A veces te aferras tanto a una idea, a una persona, a un resultado, porque estás convencido de que es lo mejor para ti. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si lo que estás viendo como una pérdida en realidad es una protección? Es difícil aceptarlo. Lo sé, porque cuando algo no sale como esperabas,
lo primero que sientes es frustración, confusión, incluso dudas. Pero ahí es donde empieza una verdad más profunda. Dios no piensa como tú. La Escritura lo deja claro en Isaías 55, versículo 8 y 9, cuando dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Y eso no es una distancia fría, es una ventaja divina. Porque mientras tú ves el momento, Él ve el destino. Mientras tú miras lo inmediato, Él contempla el panorama completo. Tal vez lo que pedías no era lo que necesitabas, y eso no significa que estuvieras mal por desearlo, sino que Dios, en su amor, vio más allá de lo que tú podías ver. Hay puertas que no se abren no porque te falte fe, sino porque detrás de ellas hay algo que no te corresponde vivir. Ahora, seamos sinceros, cuando insistes demasiado en algo, en el fondo, estás creyendo que sabes mejor que Dios. Y no lo dices con palabras, pero lo demuestras con tu resistencia, con esa necesidad de forzar, de entender, de hacer que las cosas encajen a tu manera. Pero fíjate bien, ese impulso de control nace de una ilusión. La idea de que tú puedes dirigir mejor tu vida que aquel que la diseñó. Y ahí es donde comienza el conflicto interno, porque una parte de ti quiere confiar, pero otra no quiere soltar. Hay decisiones que parecen correctas, que incluso tienen sentido lógico, pero que te pueden llevar a destinos equivocados. Y Dios, en su misericordia, muchas veces interviene antes de que llegues ahí. A veces su respuesta es un no, y ese no puede doler más que cualquier pérdida. Pero ese no también es una forma de protección. No todo lo que se siente bien es bueno, y no todo lo que duele es malo. Los caminos de Dios son más altos, más profundos, más completos. Aunque en el momento no los entiendas, y aquí es donde la fe madura empieza a tomar forma, porque confiar no es solo creer cuando todo tiene sentido. Confiar es avanzar cuando no entiendes nada. Es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero que estás en manos de aquel que sí las tiene. El entendimiento no siempre llega en el momento del dolor. A veces llega después, cuando miras atrás y todo comienza a encajar. Y ahí es cuando comprendes que lo que parecía un retroceso, en realidad era una redirección. No tienes que entenderlo todo ahora. De verdad, no tienes que hacerlo. Solo necesitas reconocer que Dios está haciendo algo mejor, incluso en medio de lo que no comprendes. Y aunque hoy te cueste verlo, hay algo moviéndose a tu favor, algo que no depende de tu lógica, sino de su propósito. Así que respira, no todo lo que perdiste era necesario, y no todo lo que viene será inmediato. Pero lo que Dios hace siempre tiene sentido, aunque lo descubras más adelante. Número 4. No era el momento. Dios está preparando algo mejor. Déjame decirte algo que puede darte paz si lo abrazas de verdad. No todo lo que tarda es negativo. A veces estás mirando el reloj, sintiendo que la vida se te está yendo, pensando que algo debió haber pasado ya. Pero Dios no trabaja con tu prisa. Él trabaja con propósito. Y aunque te cueste aceptarlo, hay momentos en los que lo mejor que puede pasarte es que algo no suceda todavía, porque no era el momento. Y eso no significa que no vaya a pasar, significa que aún se está preparando. Fíjate bien en esto. Muchas veces no es que quieras algo incorrecto, es que lo quieres antes de tiempo. Y ahí es donde nace la frustración. Porque tu deseo es válido, pero tu impaciencia comienza a empujarte a forzar lo que debería fluir. La palabra lo resume con claridad en Eclesiastés 3, versículo 1, cuando dice que todo tiene su tiempo. No dice cuando tú quieras, dice su tiempo. Y eso cambia todo, porque entonces entiendes que hay un orden, un proceso, una secuencia divina que no puedes acelerar sin consecuencias. Ahora, seamos sinceros. ¿Cuántas decisiones has tomado solo por no querer esperar? ¿Cuántas veces dijiste sí,
cuando en el fondo sabías que no era el momento. La ansiedad tiene esa capacidad de empujarte a actuar sin claridad. Te hace creer que si no lo haces ahora, lo perderás para siempre. Pero muchas veces lo que llega antes de tiempo no es bendición, es carga. Es algo que no estás listo para sostener. Y lo que pudo ser bueno, termina pesando más de lo que imaginabas. Déjame decirte algo con mucha honestidad. Adelantarte al tiempo de Dios no acelera tu destino, lo complica, porque interrumpe procesos que eran necesarios. Hay cosas que Dios está formando en ti mientras esperas: paciencia, madurez, discernimiento, cosas que no se desarrollan en la prisa. Y aunque no lo veas, cada día de espera está construyendo algo dentro de ti. No estás detenido, estás siendo preparado. El problema es que muchas veces la espera se siente como abandono, como si Dios se hubiera olvidado de ti. Pero no es así. Él no llega tarde, Él llega en el momento correcto. Y ese momento no solo depende de lo que tú quieres recibir, sino de lo que necesitas ser. Porque no se trata solo de darte algo, se trata de formarte para que puedas sostenerlo sin que te destruya. Y aquí es donde necesitas cambiar la perspectiva. La espera no es un castigo, es parte del propósito, no es un vacío, es un proceso. Mientras tú estás contando días, Dios está ordenando detalles. Mientras tú te desesperas por resultados, Él está cuidando que todo encaje perfectamente. Incluso lo que hoy no entiendes está siendo alineado. Así que respira, no todo lo que tarda es negativo. A veces lo que más bendición trae es lo que más tiempo toma. No te apresures, no te adelantes, no fuerces. Porque lo que Dios tiene para ti no necesita que lo persigas desesperadamente. Va a llegar, pero va a llegar cuando tú también estés listo. Y cuando eso pase, vas a entender que la espera nunca fue pérdida, fue preparación. Número 5. Lo que te falta hoy es donde Dios se hará más fuerte. Déjame decirte algo que puede cambiar la forma en que estás viendo tu situación. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Tal vez has estado intentando sostenerlo todo, aparentar que puedes con todo, demostrar que no necesitas ayuda. Pero en el fondo estás cansado y no pasa nada por reconocerlo, porque esa sensación de debilidad que tanto te incomoda, en realidad no es el final de tu capacidad. Es el inicio de algo más profundo. Es el punto donde tú ya no puedes y Dios comienza a hacer lo que tú no podías hacer. Fíjate bien en esto. Hemos aprendido a ver la debilidad como fracaso, como algo que hay que ocultar. Pero en el reino de Dios, la lógica es completamente diferente. Lo que tú llamas debilidad, Dios lo ve como una oportunidad, una puerta abierta, un espacio donde Él puede manifestarse sin obstáculos. Porque mientras tú estás lleno de autosuficiencia, de control, de orgullo silencioso, no hay lugar para que su poder se exprese plenamente. Pero cuando reconoces que no puedes, cuando bajas la guardia, cuando dejas de aparentar, ahí empieza algo real. La misma Escritura lo dice en 2 de Corintios 12, versículo 9, cuando habla de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la perfección humana, no en la fuerza aparente, en la debilidad. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces ya no ves lo que te falta como una desventaja, sino como el lugar exacto donde Dios quiere intervenir. Eso que hoy sientes como carencia puede ser el escenario donde su gracia se haga más evidente. Ahora, seamos honestos. Muchas veces sigues aferrado a lo que perdiste porque crees que eso te hacía fuerte, que sin eso no eres suficiente, que sin esa persona, sin esa oportunidad, sin esa etapa, algo en ti quedó incompleto. Pero déjame decirte algo con claridad. Mientras sigas mirando lo que ya no está, no vas a poder experimentar lo que Dios quiere darte ahora, porque su gracia no se revela en lo que tú controlas, se revela en lo que tú entregas.
El dolor tiene una función que casi nadie quiere aceptar. Rompe el orgullo, te confronta con tus límites, te obliga a reconocer que no tienes el control, y aunque eso incomoda, también libera. Porque te quita el peso de tener que sostenerlo todo por tu cuenta. Te lleva a depender, y esa dependencia no es debilidad. Es el inicio de una fortaleza diferente. Una que no se basa en tus capacidades, sino en la presencia de Dios en tu vida. Dios no busca personas perfectas, busca corazones disponibles. Y muchas veces lo que te hace disponible es precisamente lo que te duele, lo que te falta, lo que no puedes resolver solo. Porque ahí es donde dejas de confiar en ti y comienzas a confiar en Él de verdad. Y cuando eso pasa, algo cambia por dentro. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas aparentar fuerza. Empiezas a descansar. Así que respira. Lo que te falta hoy no es el final de tu historia. Es el espacio donde Dios se hará más fuerte en ti. No huyas de tu debilidad, no la escondas, no la rechaces, porque ahí, justo ahí, en lo que no puedes controlar, es donde su poder comienza a hacerse visible. Y tal vez hoy lo más valiente que puedes hacer no es resistir más, sino rendirte y dejar que Él sea tu fuerza. Número 6. Lo que intentas retener podría hacerte perder lo que Dios tiene para ti. Déjame decirte algo con sinceridad. Quizá lo que tanto estás intentando sostener es lo mismo que te está deteniendo. Y sé que no es fácil aceptarlo, porque cuando algo duele, lo último que quieres es soltarlo. Sientes que si lo dejas ir, pierdes una parte de ti. Pero, ¿y si en realidad estás perdiendo más al quedarte aferrado? A veces no es la pérdida lo que más desgasta, sino la resistencia constante a soltar. Ese intento de conservar lo que ya no fluye, lo que ya no encaja, lo que en el fondo sabes que ya no está alineado con lo que Dios quiere para ti. Fíjate bien, cuando te aferras a algo que Dios ya soltó, comienzas a desgastarte por dentro. Emocionalmente te agotas, espiritualmente te secas, porque estás invirtiendo energía en algo que ya no tiene vida. Y lo que intentas proteger, poco a poco comienza a consumirte. No todo lo que se queda es bendición. Hay cosas que permanecen solo porque tú no las has soltado, no porque deban quedarse, y eso pesa más de lo que imaginas. La enseñanza es clara. Aunque incomode, en Mateo 10, versículo 39 se habla de que quien intenta hallar su vida, termina perdiéndola. Es una paradoja que confronta directamente nuestra lógica, porque nos enseñaron a conservar, a asegurar, a no perder. Pero en el reino de Dios, muchas veces perder es la puerta hacia algo más grande. Soltar no es el final, es el inicio de algo nuevo. Es abrir espacio, es permitir que lo que Dios quiere hacer tenga lugar en tu vida. Déjame preguntarte algo. ¿Y si lo que estás reteniendo está ocupando el lugar de lo que debería venir? Porque el corazón también se llena. Y cuando está lleno de pasado, de apego, de miedo a soltar, no puede recibir lo nuevo. Hay bendiciones que no llegan no porque Dios no quiera darlas, sino porque no hay espacio para recibirlas. Y eso duele, porque te hace ver que el problema no siempre es lo que falta, sino lo que no has querido dejar ir. El miedo a perder tiene un poder muy fuerte. Te lleva a tomar decisiones apresuradas, a forzar situaciones, a quedarte donde ya no hay paz. Todo por no enfrentar ese vacío que parece venir con la pérdida. Pero ese vacío no es el final, es un espacio que Dios quiere llenar. El problema es que muchas veces prefieres llenarlo con lo conocido, aunque te haga daño, antes que confiar en lo que aún no ves. Rendir no es debilidad. Rendir es fe en acción. Es decir, Dios, no entiendo, pero confío. Es dejar de pelear por mantener algo que ya no tiene propósito y empezar a caminar hacia lo que Él tiene preparado. Y sí, al principio duele, no vamos a negarlo. Soltar nunca es cómodo.
pero quedarse aferrado a lo incorrecto duele más, solo que ese dolor es más lento, más silencioso, más agotador. La verdadera vida comienza cuando dejas de controlar y empiezas a confiar. Cuando sueltas lo que creías indispensable y descubres que tu vida no dependía de eso, sino de Dios. Y ahí es donde algo cambia profundamente. Ya no necesitas sostenerlo todo. Ya no tienes que luchar por lo que no fluye. Así que respira. Tal vez hoy no se trata de resistir más, sino de soltar de verdad. Porque lo que estás dejando ir no se compara con lo que Dios está preparando para darte. Y lo vas a entender cuando finalmente decidas abrir las manos. Número 7. Deja de buscar afuera. Lo que necesitas ya fue puesto dentro de ti. Déjame decirte algo muy profundo. Eso que sientes que te falta no está lejos, está dentro de ti. Pero has pasado tanto tiempo buscando afuera que ya ni siquiera sabes cómo mirar hacia adentro. Has intentado llenarte con personas, con logros, con reconocimiento, con momentos, y por un instante parece que funciona, parece que calma ese vacío, pero luego vuelve. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que algo sigue faltando, aunque todo parezca estar bien por fuera. Y ahí es donde necesitas detenerte y entender algo clave. El vacío no se llena con cosas externas. El mundo te enseñó a buscar afuera, a creer que la plenitud está en lo que puedes conseguir, en lo que puedes alcanzar, en lo que otros pueden darte. Pero Dios trabaja de otra manera. Él no te diseñó para depender de lo externo, te diseñó para vivir desde lo interno. Porque lo externo cambia, se va, se rompe, pero lo que Él pone dentro permanece. El problema no es que estés vacío, es que estás desconectado de esa fuente. Jesús lo expresó claramente en Juan 4, versículo 14, cuando habló de un agua que quita la sed para siempre. No una satisfacción momentánea, no un alivio temporal, sino una fuente que brota desde dentro. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces ya no se trata de encontrar algo que te complete, sino de reconectarte con lo que ya fue depositado en ti. Dios no dejó tu alma incompleta esperando que el mundo la llene. Él ya puso dentro de ti lo que necesitas, pero tienes que volver a esa fuente. Fíjate bien en esto. Mientras más te aferras a lo externo, más te desconectas de lo interno. Porque tu atención, tu energía, tu esperanza, todo está enfocado hacia afuera. Y así es imposible percibir lo que está sucediendo dentro de ti. La presencia de Dios no es algo que tienes que traer de lejos, es algo que necesitas reconocer. Pero eso requiere silencio, requiere detenerte, requiere soltar el ruido constante de estar buscando en todos lados. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas buscando algo que en realidad ya tienes? ¿Cuántas veces has pensado que necesitas más cuando en realidad necesitas mirar diferente? La desconexión espiritual produce esa sensación constante de vacío. Te hace creer que necesitas algo nuevo, algo más, algo distinto, cuando lo que necesitas es volver a lo esencial, volver a Dios. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando comienzas a cultivar esa comunión, cuando decides acercarte, cuando empiezas a escuchar, en lugar de correr, algo se activa dentro de ti. Esa fuente empieza a fluir y ya no dependes tanto de lo que pasa afuera. Ya no necesitas que todo esté perfecto para sentir paz. Ya no buscas validación constante. Hay una estabilidad que nace desde adentro. No significa que ya no quieras cosas. No significa que ya no anheles. Pero ya no dependes de eso para sentirte completo. Porque descubriste algo mayor. Descubriste que tu plenitud no está en lo que consigues, sino en quien habita en ti. Así que respira, no estás vacío, estás desconectado. Y la buena noticia es que puedes volver. No tienes que ir lejos.
No tienes que esperar el momento perfecto. Solo necesitas girar tu mirada hacia adentro, hacia ese lugar donde Dios ya puso vida. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que lo que tanto buscabas siempre estuvo contigo. Número 8. Si te apresuras, podrías perder lo que Dios está preparando. Déjame decirte algo con mucha claridad. No todo lo que tarda es pérdida. A veces, lo que más valor tiene es lo que más tiempo toma en formarse. Pero tú quieres verlo ya, quieres sentirlo ya, quieres tenerlo ya, y no está mal desearlo. El problema es cuando la prisa comienza a dominarte, porque ahí es donde la impaciencia revela algo más profundo, una lucha interna por confiar en el proceso de Dios. Fíjate bien, cuando quieres que todo pase rápido, en el fondo estás intentando controlar lo que no te corresponde. Es como si le dijeras a Dios, yo sé cuándo debe suceder esto, y aunque no lo expreses así, lo demuestras con tu ansiedad, con tu desesperación, con esa sensación de que algo está mal porque aún no ocurre. Pero la realidad es otra. No es que Dios esté tardando, es que está trabajando. La Escritura lo menciona en Santiago 1, versículo 4, cuando habla de que la paciencia debe completar su obra. Y eso significa que la espera no es un vacío, es un proceso activo. Mientras tú piensas que no está pasando nada, Dios está formando algo dentro de ti. Está ajustando tu carácter, fortaleciendo tu fe, enseñándote a depender más de Él. La paciencia no es quedarte quieto sin hacer nada, es permitir que Dios haga lo que tiene que hacer en ti. Ahora, seamos sinceros, muchas de las frustraciones que has sentido no nacen de lo que falta, sino de lo que esperabas que ya estuviera. Son expectativas adelantadas, ideas que construiste en tu mente sobre cómo y cuándo debían suceder las cosas. Y cuando no ocurre así, te desesperas. Pero déjame decirte algo, apresurar un proceso no lo mejora, lo arruina. Lo que llega antes de tiempo puede parecer una bendición, pero con el tiempo se convierte en carga. Porque no todo se trata de recibir, también se trata de estar listo para sostener lo que recibes. Y ahí es donde muchos fallan. Quieren el resultado sin pasar por la formación. Quieren la promesa sin atravesar el proceso. Pero Dios no solo está preparando lo que te va a dar, te está preparando a ti. Y eso es incluso más importante. Déjame preguntarte algo. ¿De qué serviría recibir algo grande si aún no tienes la madurez para sostenerlo? ¿Terminaría rompiéndose o, peor aún, te terminaría rompiendo a ti? Por eso, el proceso es necesario. Por eso, la espera no es un castigo, es una protección. Dios no te está negando, te está preparando. Y sí, la espera cansa. No vamos a ignorarlo. Hay días en los que dudas, en los que te preguntas si realmente va a pasar. Pero incluso ahí, en medio de esa incertidumbre, algo está creciendo en ti. La fe se fortalece cuando decides seguir creyendo sin ver. La madurez se forma cuando eliges no rendirte, aunque no tengas respuestas. Así que respira, no te apresures. No intentes forzar lo que Dios está desarrollando con cuidado, porque lo que Él tiene para ti no solo será bueno, será perfecto para el momento en que llegue. Y cuando llegue, no solo lo vas a recibir, lo vas a saber sostener, porque entenderás algo que hoy apenas estás comenzando a aprender, que el proceso nunca fue un obstáculo, fue la preparación necesaria para lo que siempre estuvo destinado para ti. Número 9. Cuando todo se calla, Dios comienza a hablar. Déjame decirte algo que quizá no habías considerado. No estás solo, estás siendo llamado a un lugar más profundo, porque hay momentos en los que todo se apaga, las voces disminuyen, las distracciones desaparecen, y lo primero que sientes es incomodidad. Ese silencio pesa, esa soledad inquieta. Pero, ¿y si no es un vacío? ¿Y si es un espacio diseñado por Dios
para encontrarte con Él sin interrupciones? Fíjate bien. Muchas veces interpretas la soledad como abandono, como si algo estuviera mal contigo o como si Dios se hubiera alejado. Pero en realidad hay encuentros que solo pueden suceder en lo secreto. Hay cosas que Dios no te dice en medio del ruido, porque no podrías escucharlas. Y no porque Él no quiera hablar, sino porque hay demasiadas voces ocupando tu atención. Personas, pensamientos, preocupaciones, todo hablando al mismo tiempo. En Marcos 1, versículo 35, se muestra cómo Jesús buscaba ese lugar desierto para orar. No era casualidad, era intención. Él mismo, teniendo comunión con el Padre, necesitaba apartarse del ruido para escuchar con claridad. Y si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? El silencio no es ausencia, es una oportunidad. Es el momento donde otras voces se apagan y comienza a surgir lo que realmente importa. Pero, seamos sinceros, muchas veces evitas el silencio. Lo llenas con música, con conversaciones, con distracciones constantes. Porque cuando todo se queda en calma, aparecen pensamientos que no quieres enfrentar, recuerdos, preguntas, emociones, y eso incomoda. El silencio confronta, te obliga a verte, a escucharte, a reconocer lo que llevas dentro, y por eso muchos prefieren el ruido, aunque los mantenga desconectados. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde ocurre algo poderoso. Dios comienza a revelar dirección, no de manera ruidosa, no imponiéndose, sino de forma clara, profunda, precisa. Es como si en medio del silencio todo comenzara a ordenarse. Lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido, no porque tengas todas las respuestas de inmediato, sino porque algo dentro de ti empieza a alinearse. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas evitando ese lugar donde Dios quiere hablarte? Porque no se trata solo de estar solo físicamente. Se trata de estar disponible espiritualmente. Dejar de correr, de dejar de llenar cada espacio con algo externo y permitirte simplemente estar. Porque ahí es donde la relación con Dios se vuelve real. No en lo público, no en lo visible, sino en lo íntimo. El problema es que muchas veces te aferras al ruido, a las personas, a las distracciones, a todo lo que te mantiene ocupado. Y sin darte cuenta, eso mismo está frenando tu crecimiento espiritual. Porque la intimidad con Dios no se construye en medio de la prisa, se construye en lo secreto. En esos momentos donde nadie más está, donde no hay presión, donde puedes ser tú sin máscaras. Y sí, al inicio puede sentirse incómodo, puede parecer extraño, pero si permaneces, si no huyes, si te quedas en ese espacio, algo empieza a transformarse. La soledad deja de doler y comienza a sanar. El silencio deja de incomodar y empieza a guiar. Así que no tengas miedo de ese momento en el que todo se calla, porque tal vez no es el final de algo. Es el inicio de una conversación que llevabas tiempo necesitando. Y en ese lugar, donde no hay ruido, es donde Dios empieza a hablar con más claridad que nunca. Número 10. Lo que te dolió. Era Dios enseñándote algo que necesitabas. Déjame decirte algo que puede cambiar la forma en que miras lo que viviste. No todo lo que dolió fue inútil. Sé que hay momentos que preferirías borrar, etapas que no quieres recordar, heridas que todavía pesan. Pero, ¿y si ese dolor no fue un error? ¿Y si en medio de lo que te quebró Dios estaba formando algo que de otra manera no habría podido nacer en ti? Fíjate bien, el dolor tiene una forma extraña de enseñarte lo que la comodidad nunca logra. Cuando todo está bien, muchas cosas pasan desapercibidas. Pero cuando algo se rompe, cuando algo duele, cuando algo se pierde, ahí es donde empiezas a ver con más claridad, empiezas a valorar diferente, a pensar distinto, a cuestionarte cosas que antes ni siquiera considerabas. Y aunque no lo parezca,
Eso también es parte del proceso de Dios. La misma Escritura lo expresa en Salmo 119, versículo 71, cuando dice que fue bueno haber sido afligido para aprender, no porque el dolor en sí sea bueno, sino porque produce algo, forma, moldea, revela. Las temporadas difíciles no solo te muestran lo que hay en el mundo, te muestran lo que hay dentro de ti. Sacan a la luz tus miedos, tus límites, tus dependencias, pero también sacan a la luz tu capacidad de creer, de resistir, de seguir adelante, aun cuando no entiendes. Ahora, seamos honestos. Uno de los mayores errores que puedes cometer es quedarte atrapado en lo que pasó, aferrarte al pasado, revivir una y otra vez lo que dolió, preguntarte constantemente ¿por qué? Y aunque es natural querer entender, hay un punto donde ese apego te impide avanzar, porque no puedes aprender si solo estás recordando. No puedes crecer si solo estás lamentando. El proceso no se completa cuando el dolor termina, se completa cuando decides aprender de él. Déjame preguntarte algo. ¿Qué te enseñó lo que viviste? No lo que te quitó, no lo que perdiste, sino lo que te dejó. Porque ahí está la clave. El dolor bien procesado se convierte en sabiduría. Te hace más sensible, más consciente, más dependiente de Dios. Te rompe por fuera, sí, pero también te abre por dentro. Y eso cambia todo. Las pruebas fortalecen la fe de una manera que nada más puede hacerlo. Porque creer cuando todo está bien es sencillo, pero creer cuando todo se derrumba, eso es otra cosa. Ahí es donde la fe se vuelve real. Ahí es donde dejas de depender de lo visible y comienzas a sostenerte en lo invisible. Y aunque no lo notes de inmediato, algo en ti se vuelve más firme, más profundo, más auténtico. Y aquí es donde necesitas ver esto con otros ojos. Lo que viviste no fue solo para ese momento. Se va a convertir en herramienta para lo que viene. Lo que aprendiste, lo que superaste, lo que atravesaste, todo eso va a tener un propósito más adelante. Tal vez para ayudar a alguien más, tal vez para tomar decisiones diferentes, tal vez para caminar con más sabiduría, pero nada de eso se pierde. Así que respira, no todo lo que dolió fue en vano. Eso que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Y lo que te rompió, Dios lo usará para levantarte, porque al final no se trata de evitar el proceso, se trata de permitir que el proceso te transforme. Al final, todo se resume en una decisión profunda que solo tú puedes tomar: seguir aferrado a lo que duele o confiar en lo que Dios está preparando. Porque sí, soltar cuesta, duele, incomoda, pero también libera. Y en ese espacio donde antes había miedo, empieza a crecer algo nuevo, algo más firme, más verdadero, más alineado con el propósito de Dios. No estás perdiendo, estás siendo redirigido. No estás quedándote sin nada. Estás dejando espacio para lo correcto. Y aunque hoy no lo veas completo, hay un camino abriéndose delante de ti. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, dale like y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Porque lo que Dios está haciendo en tu vida no termina aquí. Apenas está comenzando.